Si no, nosotros también podemos hacer algo de esa misma calidad. Tú lo pones al terror, por decir, en otro planeta, no va a ser tan cercano como que fuera dentro de tu propia ciudad y con tu propia gente. Realmente la literatura peruana sea peruana, ¿no? O sea, desde nuestra raíz, Ajá, ¿no? Un autor peruano tranquilamente puede escribir sobre robots, claro. pero no es nuestra, o sea, no viene de nuestra cultura eso, Claro. ¿no? Coméntenme, ¿cómo nace esta idea de crear una editorial de, sea lo que sea, ciencia ficción, fantasía, terror, pero con un toque muy peruano, me doy cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que, si bien es cierto, hay varias editoriales acá en Perú independientes como nosotros, que también tienen títulos que rayan con la fantasía, ¿no? Pero están entre los títulos de su catálogo, que es más grande, más extenso y tiene también diferentes especialidades. En cambio nosotros no, nosotros quisimos hacer una que solamente se dedique a lo fantástico, Genial. ¿no? Y es más también para poder ayudar a al conocimiento de que existen autores peruanos que hacen todo este tipo de narrativa fantástica. Si bien en otros años más antiguos ha habido, pero se dejó por un buen tiempo de leerlos, hasta el momento contemporáneo, la época contemporánea, en que hay como una especie de reavivamiento en este tipo de género. Además que como nosotros empezamos todo esto como escritores, o sea, no empezamos directamente a editar, sino como escritores nosotros tratamos, como cualquier escritor primerizo, a decir, voy a ver todas las editoriales en Perú, a ver si hay alguna que esté especializada en terror y sangre y todo lo que nosotros hacemos. Y no, pues no había, entonces dijimos, bueno, si no hay que hacerla. Ah, qué bacán, o sea, ustedes empezaron como los propios escritores. Qué bacán, ¿y cuáles son sus títulos? Nosotros tenemos títulos dentro de antologías, dentro de compilaciones de cuentos. Todavía no hemos hecho nuestros propios libros porque hemos estado editando a otras personas. Entonces hemos ido relegando un poco lo nuestro, pero que confiamos en que el año que viene ya van a salir. ¿Desde qué año está funcionando la editorial? Desde el 2019, ¿no? O sea, hace poquito, hace nada prácticamente. Sí, lanzaron la editorial en plena pandemia. Lanzamos la editorial emocionados a finales a finales del 2019, sin pensar que a principios del 2020 iba a venirse todo esto de la pandemia. Al comienzo realmente cuando empezó la pandemia, empezó todo esto del coronavirus, el primer golpe fue bastante desalentador porque dijimos, ya no vamos a poder hacer nada, no van a haber ferias, nos fuimos al agua. Es más, habíamos publicado Crononautas, que fue nuestra primera publicación. Habíamos mandado a hacer, nosotros teníamos cajones de Crononautas, sacamos 1000 sin saber, no iba a haber distribución. Ajá. Bueno, dijimos, al comienzo, como te digo, muy desalentador. Sí, me imagino. Pero después tienes que reinventarte, ¿no? Y sacamos 3 libros virtuales. Ah, genial. Y sacamos tipo ebook. Virtuales, sí, que si lo buscan en la plataforma Lectu, buscan Pandemonium Editorial y van a ver ahí los libros, ¿no? También siempre en nuestra línea de terror, ¿no? Hay un libro que es Slasher, que es todo sobre asesinos seriales. Genial. ¿No? ¿Por qué digo genial de estas cosas? Porque te gusta. Se llaman Las Buenas Muertes, ¿no? Estos han quedado en electrónicos, pero después fue pasando el tiempo y empezó a levantarse ciertas restricciones en la pandemia, como por ejemplo en delivery. Cuando se levanta en delivery, dijimos, podríamos imprimir, no tanto como antes, pero al menos tiradas cortas en los libros, 300, ¿no? Y mandar por delivery. Quisiera consultarles acerca de cómo seleccionan las historias, porque supongo que debe haber un filtro, ¿no? Antes de publicar algo. Sí, nosotros lo que primero les preguntamos a los autores es si son fantásticos, porque usualmente vienen diciendo, pues, tengo este libro, tengo tal cosa, pero el primer filtro es si son fantásticos o no, porque nosotros somos meramente fantásticos. Y aparte de eso, ya pues les decimos de que si están interesados, les vamos diciendo cómo son nuestras formas de publicación. Y si es que aún siguen interesados, pues les decimos que nos manden parte de su obra. Si son cuentos, que nos manden unos 3 cuentos. Y si es una novela, que nos manden hasta el capítulo 3, por así decirlo. Y nosotros vamos evaluando y en base a eso les decimos que sí o que no.
¿Y por qué si son cuentos, 3 cuentos? O sea, para que se publique una antología de cuentos. Claro, o sea, en una antología de cuentos más o menos tienen que entrar entre 10 a 18, porque si no ya es demasiado. Tiene que haber un orden, por así decirlo. Y entonces, con 3 uno puede decir sí, puedes evaluar el estilo, o por dónde va y cómo es la propuesta del autor. Bacán. Y coménteme, las historias de terror del Perú pueden estar arraigadas a la cultura y las leyendas locales. ¿Cómo equilibran esta autenticidad de la cultura con la creatividad del autor? Bueno, sí, nosotros tenemos libros de terror, de ciencia ficción y fantásticos en sí, ¿no? O sea, relato insólito, por ejemplo, ¿no? Muchos autores últimamente están cada vez más teniendo entre sus temas lo que es la autenticidad, ¿no? O sea, la cultura en sí ancestral. Y eso también estamos buscando. Si bien es cierto, tenemos autores de terror y de insólito y de fantástico en general que hacen temas generales, ¿no? Estamos buscando también que entren en lo que es ya la cultura ancestral. Como historia del Perú. Como historia del Perú, que es nuestra historia en sí, pero con los hombres, ¿no? También tenemos rescates literarios, por ejemplo, como Contigüidad de los cadáveres, ¿no? Que es este libro de acá, ¿no? Que es un rescate literario de cuentos fantásticos de entre siglos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Aparte, claro, tenemos un colectivo llamado Quipapacha, que nació desde la editorial también. Quipapacha es un grupo de escritores fantásticos que se especializan en hacer cuentos, historias, pero con base a nuestra cultura ancestral, con base a nuestros conocimientos ancestrales de todo tipo, tanto arquitectónicos como medicinales, etcétera, pero siempre con la cultura ancestral, no solamente andina, peruana en general, o sea, andina, amazónica y de costa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando, que realmente la literatura peruana sea peruana, ¿no? O sea, desde nuestra raíz. Ajá. No, porque mira, un autor peruano tranquilamente puede escribir sobre robots. Claro. Pero no es nuestra, o sea, no viene de nuestra cultura eso, Claro. ¿no? Más bien viene de la cultura anglo, ¿no? Que al principio escribía pues ciencia ficción y es de los modelos que nosotros hemos tomado. Pero si bien el Perú no, como Sudamérica mejor dicho, no crea tecnología, pero tenemos otro tipo de recursos, Claro. ¿no? Para crear también este tipo de historias fantásticas que es nuestra misma cultura. Además, igual Pandemonium no se cierra a temáticas. No se cierra. No. Eso es una parte. Tenemos temáticas tanto, como te digo, ancestrales como contemporáneas. Claro. Ujú. ¿Y cómo? O sea, claro, y ahora algo que me gusta mucho de Editorial es que todo es en un contexto, o sea, la gran parte es en un contexto peruano, ¿no? Porque usualmente lo que encontramos, no sé, es de Stephen King y las cosas que encontramos, no sé, es una escuela secundaria que no es nuestra realidad. Entonces creo, ¿cómo ven esto? ¿Ustedes creen que hay una conexión de esa forma con el lector o que los mismos lectores pueden sentirse en esos espacios de oscuros? Creo que el terror, si bien nosotros más nos metemos en el terror y en la ciencia ficción, yo creo que va a haber más inmersión mientras más cercano a ti esté. O sea, si tú lo pones al terror, por decir, en otro planeta, no va a ser tan cercano como que fuera dentro de tu propia ciudad y con tu propia gente. Entonces ahí tienes un terror más cercano que te va a vulnerar más. Entonces nosotros también buscamos eso, de que las personas, incluso en la ciencia ficción, por ejemplo, la ciencia ficción, por ejemplo, tú sabes sobre los zombies. Sí. Y siempre hemos visto, pues, en muchas películas y series, todo lo que es los zombies, de que hay una enfermedad, una infección y todo esto. Pero siempre es un contexto de que tienen que salvarse estos, tienen que buscar una cura. En cambio, en Epitafio, si bien no es esa temática, es un Perú que está es distópico. Primera situación, porque está gobernando por Sendero Luminoso. Segundo, está ¿Cómo que por Sendero Luminoso? como un what if. ¿Estás metiendo Sendero Luminoso con zombie? Ajá, sí, porque ese es como un what if. ¿Qué hubiera sucedido si Sendero gana la guerra antisubversiva? Entonces gobierna sobre el Perú. Aparte, sobre este Perú gobernado por Sendero Luminoso hay zombies. Entonces todos estos personajes que están dentro de Epitafio, aparte de estar en la sierra andina del Perú, es un Perú que es bastante cruel, bastante en contra de ellos, y no vas a ver personajes heroicos que, como en Walking Dead o en otros,
yo me inmolo, ustedes sálvense. No, ahí cualquiera se salva. Tú dices, no, yo no me voy a matar por las demás personas y todo esto. No es de Lima, el autor es un profesor que es de Huaraz. Luis Capol. Genial. Sí, y mira, y justo ahorita que has hablado de Stephen King, Ajá. tenemos un libro A que se ver. llama El fantasma de Stephen King. El fantasma de Stephen King. Sí, si se dan cuenta, atrás es un pueblo de la sierra con un cóndor, Ajá. ¿no? Ahora, a grandes rasgos, se ha tomado hasta esto para hacerlo peruano. Genial. Mira, Peruanizando todo. Hernán Migoya es un autor que es español, es nacido en España, pero él vive acá, en Perú, está radicando aquí. Y el fantasma de Stephen King, de lo que se trata, así a grandes rasgos, es de un fantasma que es un fantasma literario. Tú sabes que corre pues la leyenda urbana de que Stephen King tiene fantasmas literarios para escribir. No, bueno, se supone que este chico, el protagonista, es uno de esos fantasmas literarios que ha sido mandado por el mismo Stephen King y su editor al Perú a investigar un lugar que se llama la Casa Roja de Sondor, que es Sondor existe y es un pueblo que está en Piura, que está en la sierra de Piura, y la Casa Roja de Sondor también existe. Y hay una leyenda que un gringo, según dicen ellos, fue asesinado en esta Casa Roja por los espectros que moran en ella de una forma horrible. Entonces, el escritor, el fantasma literario de Stephen King, va a Piura a investigar esta casa y se encuentra con muchas cosas muy terroríficas, porque el libro tiene, en la parte del terror tiene mucho terror, pero también tiene mucho humor negro. Bueno, Hernán Migoya es conocido por eso. Ya. Mucho humor negro y también tiene cierta crítica a lo que es el racismo, ¿no? Entonces, es un libro... ¿Cómo mezclas racismo con humor negro? Ajá, hay que leer El fantasma de Stephen King y también la cultura peruana, porque es un pueblo de sierra muy pequeñito, esos muy clásicos, ¿no? Que no tienen ni luz, o sea, es una cosa increíble. Típica pueblo pequeño, infierno grande. Todos se conocen y todo es una vaina. Ey, pero, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, yo escucho sus palabras y me doy cuenta que hay mucha creatividad en el momento de conectar cosas, ¿no? Y creo que pueden salir cosas muy bacanes en el sentido de que, no sé, me acabas de hablar de terrorismo con zombies y luego acá que el fantasma de Stephen King, ¿a qué pueblo me dijiste que se va? Sondor. A Sondor. A ver, ¿me pueden comentar otro libro que también así mezcla cosas? A ver, por ejemplo, Un mundo raro, de Solange Rodríguez Pape. Para la gente que lee literatura fantástica, Solange Rodríguez Pape es muy conocida. Es una autora ecuatoriana que tiene cuento insólito, cuento weird, que es la literatura de lo raro, que ella está en antologías con Mariana Enríquez, ¿no? O sea, de ese level, ¿no? Con Mónica Ojeda, ¿no? Es por decir una movida que es más europea el weird. O sea, desde Lovecraft, desde todos esos autores, siempre ha sido el weird europeo, pero ahora nos damos cuenta con todos estos libros que también Salvador Raggio, que no es de nuestra editorial, pero también es peruano, él escribe un weird muy bueno, también Solange, entonces no es tanto recurrir al otro lado del mundo, sino nosotros también podemos hacer algo de esa misma calidad. Y en este caso, en Un mundo raro, es una serie de cuentos insólitos, fantásticos, ¿no? Donde uno de ellos, por ejemplo, se llama Supay, que fue inspirado aquí en Perú en su primera visita, y ella se quedó fascinada con esta cultura y con estas creencias en el Supay, en el mal, en el demonio, ¿no? Y tiene un cuento especialmente que escribió para el Perú, ¿no? Y que mezcla esto, el weird y los demonios Supais, ¿no? Sí. Fuerte, ¿ah? Mira, voy a leer mi plagio ya. Dice: explorar el miedo es una experiencia profunda para los lectores, ¿no? Entonces, ¿qué esperan ustedes que los lectores sientan o reflexionen con sus obras? Bueno, con respecto al terror, como autores que experimenten, por ejemplo, con el fantasma de Stephen King, que hay diversas maneras de escribir terror y no es solo una manera a lo Hollywood, como por decirlo de esto, que viene el puro y todo esto. O sea, hay buenas maneras que solo es cuestión de explorar. Y aparte, al leer tú, se te ocurren ideas y tú puedes ser un escritor también en base a eso. Entonces es una como retroalimentación y darle al peruano la esperanza de que nosotros, si nos ponemos en verdad en el pecho, pues a escribir lo que nosotros querramos y como queramos, lo vamos a hacer muy bien. Porque hay escritores que ya lo hacen. Genial. Y bueno, coméntenme acerca de cómo ha sido
esta experiencia en cazar las historias, o sea, cazar los autores? Ellos mismos han llegado, empezaron con amigos. Pandemonium empezó con una revista virtual llamada Aeternum, que todavía la pueden encontrar en Lectu. Hasta ahora la editamos también, es una revista gratuita totalmente, que en la mayoría es de terror, aunque tenemos 2 números también de ciencia ficción, ¿no? Y cuando empezó Aeternum, sí, éramos un grupo de amigos que escribían terror, ¿no? Que escribían fantástico, y los 2 primeros números fueron así, fueron de un grupo de amigos. Después nos dimos cuenta de que mucha gente estaba interesada en integrarla y empezamos a abrir convocatorias, ¿no? Para gente nueva. Y a los mejores, hasta ahora los editamos y salen en esta revista que te digo, ¿no? En forma gratuita. Y después vino Pandemonium, ya con los libros en físico y todo. Pandemonium, al ser en físico también, ¿no? Tiene otro tipo de selección, ¿no? Y son autores con un poco más de experiencia, ¿no? Como Carlos Carrillo, por ejemplo, ¿no? Que es para los conocedores de lo que es el terror peruano, es un autor de culto, ¿no? Carlos Carrillo, desde los años 90, ¿no? Con su libro de culto también, Para tenerlos bajo llave, empezó a aterrorizar de forma grotesca a los lectores de terror, porque él tiene terror grotesco. O sea, mucho de su terror a lo mejor no da miedo, sino que lo que te da es repulsión. Qué rico, a mí me gusta ese tipo de libros. O sea, que sean no que te dan miedo, sino que te dan esa incomodidad, esa sensación de asco. Ajá. Un rechazo. Y eso no está mal, sino que... No, es otro tipo de simplemente. Y Carrillo es, en el Perú, el único. Otros autores... ¿Se podría considerar un poco gore? Totalmente gore. No, es totalmente. Ya. Y otros autores... Splatterpunk. Splatter, ¿cómo es ese término? Splatterpunk es un término que combina cosas al extremo, o sea, sangre, gore y sexo al extremo, todo eso al extremo, o sea, es lo más brutal que puedes encontrar es Splatterpunk, y eso es lo que hace Carlos Carrillo. Y aparte de eso, nosotros también estamos tratando de hacer ese movimiento acá en el Perú, porque si tú sabes, pues el peruano todavía es un poco de cabeza un poco cerrada. Ajá. Y como que no quiere... Así te censuran el libro. Ajá, sí. A él lo han censurado un montón de veces. Y nosotros queremos es que, o sea, por ejemplo, ¿quién dijo, Tania, de que si no te publican en un lugar, Pandemonium? He tenido esos comentarios, mira. Pues si no te quieren publicar en ningún sitio, anda Pandemonium. Anda, Pandemonium. Ahí sí publican. Te van a Publican esa clase de cosas. Sí. No, por ejemplo, Carlos Carrillo toca temas muy sensibles. Se va en contra de la religión, contra de la sexualidad. Hay un montón de cosas muy transgresoras que hace Carlos Carrillo. Y lo hace así como cualquiera. Y acá en Perú a veces esos son temas que, oye, no te metas con eso, ¿qué? Pero él sí lo hace. La da con todo. Sí, Ah, la miércoles, o sea, está fuerte. Es uno de ellos, ¿no? Otros autores han venido por recomendación. Por ejemplo, David Roas. Él es español, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en monstruosidad materna y monstruosidad infantil, ¿no? Acá tiene su libro Monstruario, ¿no? Que justo trata de estos temas. Él, por ejemplo, llegó también a raíz de otro libro que lamentablemente se nos ha acabado, que se llama Dismórfica, que no hemos podido traerlo, pero que el año pasado que estuvimos acá en Arequipa rayó, ¿no? La compraron mucho. David Roas es el prólogo, conoció nuestra editorial y se interesó en publicar con nosotros, lo cual le agradecemos mucho, por eso tenemos su libro. Él, a su vez, también nos recomendó con Solange Rodríguez Pape, ¿no? Y así, ¿no? O sea, cuando uno, bueno, creo que trabaja con cariño, como hacemos nosotros con los libros, con pasión, sí. Mira, llegas a otras personas. Llegas a otras personas. Internacionalmente. O sea, Pandemonium ya no solamente es de acá de Perú, sino que es internacional. Y eso es algo que... Dalmasi, que Tania te puede explicar bastante bien, que está siendo estudiada en la Universidad de Michigan. Ay, mira, yo encantado, pero ya se nos acabó el tiempo. Habría mucho que conversar aquí. De verdad, siempre es un gusto poder recibir a Pandemonium acá en la Ciudad Blanca de Arequipa. Coméntenos, si la gente quiere encontrarlos, quiere conversar con ustedes, ¿en dónde puede hacerlo? Bueno, nos pueden buscar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Pandemonium Editorial, ¿no? Ahí nos van a encontrar, pueden escribirnos, nos pueden whatsappear, ¿no? Y nosotros vamos a responderles con muchas ganas.
Y mientras tanto estamos aquí en la ciudad de Arequipa hasta el día domingo con todos nuestros libros pues de terror, de ciencia ficción, fantásticos, ¿no? Y con muchas ganas de conversar también si quieren conversar un poquito del tema. ¿Algunas últimas palabras? Nada, solo decirles de que, bueno, nosotros estamos tratando de llevar todos los libros peruanos a todas las principales ferias que existen en el Perú y poco a poco estamos abriendo nuestras puertas. Por ejemplo, antes no estábamos en la FIL, ahora sí hemos logrado llegar a la FIL y pronto estaremos llegando a cada provincia del Perú, así que esa es nuestra. Además, algunos de nuestros libros y pronto todos los demás están en Busca Libre para toda Latinoamérica. Ya ingresaron a Busca Libre, genial. Entonces, si nos escuchan de otro lugar que no sea Perú, ya saben que prontito van a poder encontrar los libros de Pandemonium en Busca Libre. Nada,